Imagina esto, una plaga que se lleva por delante a media Europa, un continente entero que está, literalmente, al borde del colapso. ¿Y si te dijera que justo eso fue la verdadera causa del descubrimiento de América? Pues hoy vamos a ver esa conexión, que es sorprendente, entre una de las mayores catástrofes de la historia y el nacimiento de un nuevo mundo. Aquí está la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿Qué demonios tiene que ver una plaga de la Edad Media con la llegada de Colón a un continente que nadie en Europa sabía que existía? A primera vista parecen dos cosas que no tienen nada que ver, pero vamos a ver que el hilo que las une es mucho más fuerte de lo que parece. Para entender esta historia, lo primero es viajar atrás en el tiempo, a la Europa de los siglos XIV y XV, y hay que quitarse de la cabeza la idea del progreso. Aquello no era un lugar que avanzaba, sino más bien un continente que se asomaba al abismo, hundido en una crisis, pero una crisis total. El panorama, como podéis imaginar, era desolador. En esta época, Europa occidental vivía una crisis que estaba haciendo temblar los mismísimos cimientos del sistema feudal. Y justo en el epicentro de todo ese caos estalló una epidemia de proporciones bíblicas, la peste negra. 25 millones. Es una cifra que cuesta hasta pronunciar. Esa es la estimación de las vidas que se llevó la peste negra. Fue un golpe demográfico tan absolutamente brutal que obligó a la sociedad europea a reinventarse prácticamente desde cero. Pero ojo, que la plaga no vino sola. Fue literalmente la tormenta perfecta. Por un lado, las malas cosechas traían hambrunas una y otra vez. La tierra estaba agotada, las técnicas de cultivo eran malas, ya no daba para alimentar a todo el mundo. Demográficamente, como hemos visto, un desastre. Y para rematar, una inestabilidad política tremenda, con guerras y luchas de poder constantes entre los reyes, los nobles y la Iglesia. Vale, y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando todo se derrumba? Pues que la gente busca una salida. Esta crisis monumental forzó un cambio de mentalidad radical en Europa, tanto en lo económico como en lo político. El viejo mundo se moría y algo nuevo tenía que nacer de sus cenizas. El sistema que se estaba viniendo abajo era el feudalismo. Durante siglos, el poder y la riqueza se habían basado en una única cosa, la tierra. Era un sistema muy estático, totalmente agrario y sobre todo descentralizado. El poder real no lo tenía un Estado fuerte, si aunque estaba repartido entre un montón de señores locales. Y de entre los escombros de esa crisis nació una ideología económica completamente nueva, el mercantilismo. El cambio de chip fue total. De repente la riqueza ya no era la tierra que tenías, sino el oro y la plata que podías acumular. Y para conseguirlo, el Estado tenía que meterse de lleno, crear monopolios y, lo más importante, lanzarse a buscar de forma agresiva nuevos recursos y mercados, estuvieran donde estuvieran. Era, básicamente, un choque de trenes anunciado. Por un lado, tenías el pasado feudal, estático, agrario, basado en la tradición, y por el otro, el futuro mercantilista, dinámico, expansivo y obsesionado con una cosa, acumular capital. Claro, todo esto no se quedó en la teoría. Este cambio de mentalidad desató una competencia feroz por todo el continente. Las naciones europeas empezaron una carrera nueva y muy ambiciosa. Vamos a ver quiénes fueron los que tomaron la delantera. Y en esta carrera había dos claros favoritos: las potencias de la península ibérica, Portugal y una España que acababa de unificarse tras la Reconquista, lo tenían todo: la tecnología naval, la ambición y una posición geográfica perfecta. Primero consolidaron su poder en casa, y luego se lanzaron al océano a buscar nuevas rutas para expandirse. Pero ojo, que no estaban solos en esto. En otros sitios, como en Holanda, estaba surgiendo una nueva clase de comerciantes que estaba impulsando una auténtica revolución. Desarrollaron nuevos tipos de barcos con una capacidad de carga enorme, y eso convirtió a la pequeña República Holandesa en la principal potencia comercial de toda Europa. Y es justo aquí, en medio de toda esta efervescencia, de esta carrera por la riqueza, donde un proyecto muy concreto se convierte en el símbolo de esta nueva ambición mercantilista. Y el protagonista de ese proyecto, claro, fue Cristóbal Colón. A ver, y esto es clave para entenderlo todo. El famoso acuerdo que firmó Colón con los Reyes Católicos, las capitulaciones de Santa Fe, eso no era un documento para financiar la ciencia o el conocimiento. Era, ni más ni menos, que un contrato de negocios, una especie de concesión real a un particular para que montara una empresa con exclusividad. Y si miramos la letra pequeña de ese contrato, es que no queda ni una sola duda. No iba de ciencia, iba de dinero. A Colón le prometieron títulos para él y sus descendientes, poder político como virrey, pero lo importante, la clave de todo, era el beneficio económico, un 10% de todas las riquezas, y la opción de invertir su propio dinero para llevarse una parte aún mayor de los beneficios futuros. Era, en toda regla, una empresa privada con el patrocinio del Estado. Vale, ahora vamos a hacer una pausa. Dejamos esa Europa en plena ebullición,
obsesionada con el oro, y vamos a viajar a las tierras a las que Colón estaba a punto de llegar. Un mundo que tenía su propia historia, su propia vida, y que era completamente ajeno a la que se estaba montando al otro lado del océano. Porque, y esto es importantísimo, el Caribe no estaba vacío, ni de lejos. Era un lugar con una historia humana de miles de años, que se había formado a través de al menos 4 grandes oleadas migratorias. Siglos y siglos de evolución cultural que acabaron dando forma a la sociedad que se encontraron los europeos, la de los taínos. La sociedad taína que dominaba las islas era un mundo estable y muy bien organizado. Se gobernaban de forma pacífica a través de sus caciques y su economía se basaba en la agricultura, la pesca y el trueque. Eran totalmente autosuficientes, un mundo que funcionaba en perfecto equilibrio, totalmente ajeno a esa fiebre del oro que estaba a punto de desembarcar en sus costas. Y así llegamos al punto de colisión. El momento culminante en el que estas dos historias, la de una Europa desesperada por salir de su crisis y la de una América estable y autosuficiente, por fin chocan de frente. Así que, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. La llegada de los europeos no fue un accidente, no fue casualidad. Fue la consecuencia lógica e inevitable de una sociedad, la europea, que estaba acorralada por la peste, el hambre y la crisis, y que se lanzó al océano en una búsqueda desesperada de riqueza para básicamente escapar de su propio derrumbe. Pero lo más curioso es que esta colisión tuvo un efecto rebote. Como dice esta cita, el descubrimiento y todo el comercio a larga distancia que vino después se convirtieron en uno de los clavos en el ataúd del sistema feudal en la propia Europa. Inyectó una cantidad de riqueza nunca vista y consolidó ese nuevo orden mercantilista del que hablábamos. Lo que nos deja una última pregunta flotando en el aire. ¿La Edad Moderna nació de un noble sueño por descubrir y explorar o fue más bien el resultado de una huida desesperada de un mundo que se venía abajo? Ahí lo dejamos. Gracias por habernos acompañado.